Sentarse. ¿Qué significa llamamiento? Según el diccionario y entendiéndolo bíblicamente, llamamiento es una invitación divina y soberana que Dios hace a la persona. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el que da arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para vida. Es necesario pues que la persona se acerque en arrepentimiento y fe a Dios para que Dios le salve por medio de Jesucristo y para que sirvan en su obra. Dios llamó a Moisés para que sirviera en grande manera. El llamamiento, para que esté completo, hermanos, abarca 4 cosas importantes. Una es el llamamiento externo que estoy haciendo yo aquí, por ejemplo, ahorita que todos oyen. Es el llamamiento externo. Pero cuando usted dice, este llamamiento es para mí, entonces se convierte en un llamamiento interno. Y eso va a fructificar, porque lo que Dios empieza cuando usted dispone su corazón a inclinar su corazón a Dios, a abrir su corazón a la palabra de Dios, esto produce un llamamiento de salvación y de santidad. Y la vida de usted ya no va a transcurrir como antes. Ahora va a transcurrir en el temor de Jehová, porque tiene el llamamiento de salvación y santidad. Y finalmente ese llamamiento se traduce en otro llamamiento final. Por eso les decía que abarca 4 áreas, que es el llamamiento de servicio. Así que, hermanos, el significado teológico de esto es una obediencia a la voluntad de Dios. Es un acto de gracia, hermanos, donde Dios transforma la vida del creyente. Hay muchos creyentes que venimos de una vida mal, totalmente mal. Algunos que sufren de alcoholismo, otros de drogadicción, etcétera, 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 en lo que el mundo acostumbra a pecar. Así que, hermanos, los años de la vida de Moisés abarcan tres etapas. La primera etapa fue una etapa llena de soberbia, vanidad, altivez, donde Moisés estaba acostumbrado a que le sirvieran todo en bandeja de plata. Nosotros estamos acostumbrados así, aunque no vivamos en el palacio real. Moisés estaba acostumbrado a que todo le sirvieran y le rindieran pleitesía, y era necesario que Dios cambiara eso. Así que esos 40 años que vivió Moisés en el palacio del rey, finalmente, hermano, Dios lo lleva al desierto. Y en el desierto, hermano, donde Moisés se sentía más solo y más abandonado, se sentía más triste, hermano, es ahí donde está Dios. Moisés vive en el desierto. Cuando nosotros vemos a un joven, a una señorita que viene de la montaña, del rancho, del pueblo, tenemos la tendencia a pensar mal de esa persona y normalmente se le hace bullying. Pero esas personas son mucho más inteligentes que nosotros, que estamos acostumbrados a que todos nos den en bandeja de plata, en donde no sabemos agradecer muchas veces a nuestros padres. Así que, hermanos, Moisés pasa 40 años después de vivir como príncipe, hermano, pasa a ser un simple cuidador de ovejas, lo más bajo y lo más pequeño que había, y hasta cierto punto, pues, era lo único que podía hacer. Se llenaba de polvo, se llenaba de calor por el sol en el día, de frío en la noche. 40 años esto le llevó a, hermanos, a Moisés a ser humilde. Y finalmente, la última etapa, Dios lo transforma y lo lleva a ser realmente rey de Israel. Así que, hermanos, Dios se aparece en una extraordinaria manifestación a Moisés. Cuando Moisés se siente insignificantemente solo, cuando nos vemos solos, nos percatamos de que Dios está con nosotros. Yo cuando me di cuenta de que estaba solo, ¿verdad? Un hermano de mi esposa me dice, no, Fernando, ¿para qué vas a la iglesia a llevar a Alejandra? El cáncer es cáncer y tu hija se va a morir. Si la familia, bueno, que Pancho no es nada conmigo, es simplemente mi cuñado, pero se supone que le debía de doler su hermana, le debía de doler su sobrina, pero en vez de darnos ánimos, él me estaba, según él, tratando de centrar en la realidad. Yo me iba, hermano, y yo como no sabía de Dios, yo me salía de la casa en el día y me ponía a rezar o a hablar, que en realidad estaba orando, porque no estaba rezando.
los rezos del catolicismo, como que Dios los empezó a apartar muy rápido de mí. Hermano, yo me ponía a platicar con los árboles, en mi ignorancia, ahí abajo de un árbol. Y yo le pedía al árbol que sanara a mi hija de cáncer. Pero ahí fue donde Dios se manifestó en mi vida. Ahí fue donde yo me doy cuenta ahora de que yo no estaba solo. Moisés se sentía solo, Israel se sentía solo. Israel se sentía por 400 años, 430 años solo. ¿Y por qué se le aparece Dios a Moisés en una zarza donde está ardiendo? Recordemos, hermano, que Dios siempre lleva una secuencia. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hacía 430 años atrás, Dios le dijo a Abraham, dice: Abraham, sacrifica unos animalitos aquí para mí. Y Abraham los sacrificó. Y Abraham, como en su interior sentía que tenía que cuidar esos sacrificios para que no se los comieran las fieras, hermano, Abraham los ahuyentaba, pero se cansó. Y cayó en un sueño profundo, que seguramente todo esto fue de parte de Dios. Y cuando se durmió Abraham, aparecía una antorcha ardiente, como la de la zarza ardiente, y ahuyentaba las fieras que había por ahí. Hermanos, Dios estaba cuidando lo que Abraham ya no podía hacer. Dios estaba cuidando lo que Abraham ya no podía hacer. Dios se aparece en una zarza ardiendo. Hermano, ¿por qué no se apareció en un cedro donde la madera de cedro es olorosa, es bonita? De ahí surgen muebles artesanales con un buen artífice, muebles caros. ¿Por qué Dios se apareció en una zarza? Si esta zarza estaba simbolizando a Israel, hermano, llena de espinas. Y es que Israel es duro de cerviz. En la Biblia los hebreos se enojaban. Y yo me imagino, si tuviera amistad con algún judío, le diría duro de cerviz, y creo que todavía se enojan. Yo me imagino que se enojan, a lo mejor estoy equivocado. Pero son duros de entendimiento. Así que, hermanos, el fuego no consumía la zarza, porque Dios consume elementos combustibles, pero refina y afina y limpia materiales buenos. Y como dice por ahí, hermanos, en la Escritura, dice que nosotros estamos cimentados sobre el fundamento de Cristo, y si alguien sobre este fundamento edifica otro fundamento que no es bueno, como hojas, hojarasca, madera, heno, dice que el fuego las probará. Entonces, el fuego prueba la fe tuya. Dios es fuego consumidor, hermanos, como dice en Hebreos 12:29, Dios es fuego consumidor. Dios purifica a su pueblo, Dios es fuego consumidor. Así que, hermanos, este fuego no estaba en ese cedro alto y hermoso. Se apareció a nosotros, como dice en Corintios, nosotros miserables, nosotros de lo peor, Dios vino a rescatarnos, para que no nos sintiéramos grandes. Dios me salvó porque estoy guapo. O Dios me salvó porque estoy hermosa, puede decir la mujer. Dios me salvó porque yo soy bueno. Dios me salvó porque Él sabía que yo lo iba a aceptar. No. Dios recoge de lo más vil y despreciado del mundo, como dice la palabra de Dios, hermano, y nos empieza a purificar con el fuego del Espíritu Santo. Y es ahí cuando ya sale ese espíritu malo que les digo que habita normalmente en el hombre según la Escritura. En la teología, si nos ponemos a hacer paráfrasis, a ahondar y a especular más sobre la palabra de Dios, a investigar más, hermanos, vemos que el espíritu inmundo, cuando sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Porque ya la persona fue a la iglesia, ya aceptó a Cristo, o vino la palabra de Dios, el evangelio en alguna forma, y ese espiritillo salió huyendo. Pero entonces va y toma 7 peores que él, y el postrer estado de la persona viene a ser peor. Entonces, hermano, ese fuego consumidor que nos purifica, hermano, es algo hermoso como Dios trabaja con nosotros. Dios prueba, Dios pule como los diamantes. Así que, hermano, la curiosidad que sintió Moisés, hermano, dice: iré yo ahora y veré esta visión. La curiosidad te ha traído a oír la palabra de Dios. Por algún motivo has venido a oír la palabra de Dios.
porque Dios quiere hacer grandes cosas en ti. Dios quiere pulirte. Dios quiere el fuego de su Espíritu Santo dentro de ti, porque lo que Dios ofrece, lo he dicho muchas veces, es grandioso. ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, que somos casa de barro, cimientos de polvo? Somos polvo y ceniza. ¿Qué es el hombre? Es como si alguien hubiera afincado esa casa en la arena. Viene el río y se la lleva fácil, la tira. Hermano, nosotros pasamos, somos como la neblina, nuestra vida es como la neblina. Hoy somos y mañana quién sabe. Somos como la flor del campo que está sobre la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y qué hermoso que la palabra de Dios permanezca en ti. Qué hermoso que sea como aquellos caminantes de Emaús que iban tristes por ahí. Y Cristo se les aparece, pero les veló los ojos para que no lo reconocieran en ese momento, porque Cristo pues resucitó con su propio cuerpo. Y les dice, ¿por qué están caminando tan tristes? Y aquellos decepcionados de la vida dicen, ¿qué no sabes? Tú eres el único forastero que no sabe que han matado al que nosotros pensábamos que era el Mesías. Oh, incrédulos y tardos de entendimiento, tardos de corazón para entender, que no han leído las Escrituras. Miren, allá el profeta fulano, el profeta sutano, el profeta mengano dice esto y esto y esto. Y entonces los caminantes de Maús, que eran primos de Cristo, hermano, empezaron a sentir fuego en su corazón, fuego en su pecho. Y no lo entendían. Y cuando ya ellos van llegando a su casa, le dicen, quédate con nosotros porque es tarde. Y Cristo aparentemente se queda con ellos, lo invitan a comer y al partir el pan, hacer la oración, entonces Cristo se desaparece. Y ellos comprenden y saben que era Cristo. Dicen, no en balde ardía nuestro corazón cuando le oíamos hablar la palabra de Dios. Hermano, si nosotros somos insignificantes, hermano, Dios nos ofrece una salvación tan grande, el cielo tan grande, tan eterno, hermano. Somos pequeños mortales, hermano, pero Dios nos ofrece la inmortalidad. Vivir con Él es algo grandioso y maravilloso. Es importante, hermano, así como les digo muchas veces, vinimos a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene fama de que está bien y mucha gente quiere venir aquí. Cuando meditamos en el cielo, hermano, vale la pena. Vale la pena, es algo grandioso y maravilloso lo que Dios hace. Así que Moisés se acerca con curiosidad. Tú por algún motivo viniste. Les decía que hay un hermano que seguramente ya partió con Dios, Guillermo Valle. Dice que un día iba caminando allá en México, tenía 17 años y escuchó la música pues bonita. Y dice, no, pues aquí hay fiesta, aquí hay baile, voy a entrar a ver si me invitan a algo. Y se asoma y dice, ahí me agarró Dios y me metió para adentro y ya nunca me salí. Era una iglesia pentecostés. Gloria a Dios. Así que cuando Moisés se acerca, Dios le dice, detente. ¿Qué significa detente? Que no tomes a Dios a la ligera. Moisés se podía acercar hasta la zarza y acercarse, pero cuando se percató de que era Dios, le dio miedo. Detente. Quita las sandalias de tus pies. ¿Qué significa hoy? Quítate el sombrero, como lo hacen los católicos cuando pasan por enfrente del templo católico. Así que Dios le dice, Moisés, Moisés. Cuando se repite 2 veces, tiene un gran significado. Es un significado que tiene una solemnidad específica y particular. Una solemnidad significa que Dios se aparece en persona ante la persona. Dios y el hombre. Dios dice Moisés, Moisés, y solamente ocurre 7 veces en la Biblia. En Génesis, capítulo 22, verso 11, Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. Porque Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué creen que sintió aquel hombre cuando le dice el niño? Oye, papá, dice, ¿y dónde está el cordero que vas a sacrificar? Él no sabía que Abraham lo iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió. Pero Dios lo estaba probando. Dios no pide que nosotros hagamos ese tipo de sacrificios. Simplemente prueba. ¿Cuál es la prueba que tú tienes para entregarte a Dios? Yo me siento gozoso y contento porque próximamente pues vamos a tener bautizos. Allá está nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Hoy no vino a César, ¿verdad? Pero también se va a bautizar Daniel, Yasmín, son 4.
Pero dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere es un adulto, es una persona que sabe lo que hace, sabe que ha ofendido a Dios porque el bautismo es para perdón de pecados. Pero Dios nos prueba. ¿Qué tipo de prueba? Cuando yo ni sabía, Dios le estaba poniendo una prueba a mi esposa. Mi esposa le dijo al pastor, oye, pastor, pues yo quiero bautizarme también. Dice, está bien, dice, nada más que como eres casada, pídele permiso a tu marido. Y va y me dice, Leo, no, tú no te bautices, tú no estás preparada para eso. Y ella no me hizo caso. Era la prueba. Ella va y se bautiza. Y por gracia de Dios aquí estamos. Era una prueba. Entonces, ¿qué tipo de prueba tienes tú? ¿Acaso vives como Moisés en el palacio, en soberbia, en vanidad, en prepotencia, en acostumbrado o acostumbrada a recibir todo en bandeja de plata? ¿Cómo ves a los demás? ¿De arriba para abajo? ¿O ya estás en humildad como estaba Moisés durante 40 años ahí donde le pegaba el viento, el sol caliente, la arena del desierto, donde pasaba hambre, donde pasaba sed, donde tenía soledad? Posiblemente sentía miedo cuando escuchaba por ahí fieras salvajes que andaban queriendo arrebatarle las ovejas. ¿Qué prueba estás pasando? Simplemente es falta de decisión para entregarte a Cristo. Así que Dios le dice a Abraham, un trato personal entre Dios y la persona. Y eso se lo vuelve a repetir después a Jacob, al nieto de Abraham. Jacob, no temas descender a Egipto. Era plan de Dios, por eso se le había aparecido en una antorcha ardiente allá con Abraham y ahora se le aparecía en una zarza ardiente acá a Jacob. Así que hermanos, por eso en Éxodo 3:14, Dios le dice, Moisés, ¿no quisieras que fuera tu nombre que se repitiera un día en X momento donde escuches tu nombre 2 veces y que sepas que Dios te está hablando y que te dé temor de Dios? A Moisés le dio temor de Dios porque inmediatamente ese pasaje que leímos en Éxodo se cubrió el rostro, tuvo temor de Dios, porque le dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y ese mismo llamamiento se lo hizo Dios al profeta Samuel. Se lo hizo, hermano, en la soberanía divina. Y cuando Dios se manifiesta a la persona, lo salva y lo bendice abundantemente. Dios estableció que ninguna persona que no fuera levita podía ser sacerdote del templo. Pero Dios es el soberano, Él no tiene leyes para que lo gobiernen. Él puede decir y hacer lo que a Él se le antoje. Por eso le dice a Samuel, aquel niño quedó como sacerdote, no siendo levita. Creo que era de la tribu de Benjamín, pero a Dios no le importaba eso. Así como a Dios no le importa nada que no sea fe, porque Dios lo que quiere es fe. Así Dios no oculta nada. En aquel tiempo, una prostituta llamada Rahab, por el solo hecho de haber reconocido, dice Rahab, nosotros sabemos que Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Y por eso entró a la genealogía. Dios le dio fe. Y más adelante, hermano, Ruth, una mujer moabita, hermano. Moab significaba el lugar prohibido. Y era prohibido porque, aunque estaba permitido casarse entre familiares, pero estas muchachas emborracharon a su papá y lo violaron, que no se dio cuenta. Entonces, por eso Moab significa lugar prohibido. Así que cuando Ruth viene al pueblo de Israel, hermano, Dios la recibe. ¿Por qué? Porque Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos que Dios también advierte, hermano. Cuando Dios le dice en Lucas 10:41, Marta, Marta, tan afanada. Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que tengo mucho que hacer? Y María, mira, ya nada más en tus pies. Dice, es que ella ha escogido la mejor parte. Entonces, hermano, hay mucha gente que anda afanado en los quehaceres de la vida. Luego también en Lucas 22:31, cuando Cristo le dice a Pedro, al apóstol Pedro, Simón, Simón, Satanás le ha pedido al Padre que le dé permiso de zarandearte, como decía hace un momento nuestro hermano Max. Si Dios no da permiso, no zarandea. Zarandeó a Job, zarandeó a Pedro, y Cristo le dijo, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe.
y vuelto tú, confirma a tus hermanos. Lo seguía poniendo como líder. Hermano, ¿qué tan insignificante es una falla mínima para que Dios deseche? El solo hecho, hermano, del instinto de conservación, el miedo, Pedro dijo, no lo conozco y no lo conozco, y empezó a maldecir. No conocía a Cristo. Ahí lo estaba zarandeando Satanás. Hermano, Eva, que tanto es un fruto por ahí, y mire cómo estamos la humanidad. Moisés, cuando le dijo Dios, ve y háblale a la roca, fue y la golpeó con la vara, y por eso no entró a la tierra prometida. Hermano, por eso Dios le dijo a Moisés, no te acerques. O sea, Maranata, no tenemos que tener una confiancita, ser muy confiables, acercarnos demasiado a Dios. Que al cabo esto no es pecado. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro. Que al cabo, pues nadie es perfecto. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque Dios es fuego consumidor. Así que, hermanos, en Hechos capítulo 9, verso 4, Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre respiraba amenazas de muerte, hermano. Casi estaba a punto de darle un paro cardíaco de lo enojado que iba persiguiendo al cristianismo de aquel tiempo, hermano. Y se le aparece Cristo en persona y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué bonito sería que Dios te dijera por tu nombre, fulano, fulano, fulana, fulana. Pero eso no se va a lograr si tú no haces tuyo el llamamiento. Como te decía, el llamamiento empieza por un llamamiento general, externo, es el que yo estoy haciendo. Pero si tú lo haces tuyo y dices, yo inclino mi corazón a buscar a Dios, entonces tú ya tienes el llamamiento interno. Y entonces, si tú sigues pensando más adelante, ese llamamiento da fruto como llamamiento y hay santidad, hay salvación. Alguien se puede burlar de ti y te dice, ¿a poco eres salvo? Yo le digo, sí, yo soy salvo. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dijo y Él no miente. Y yo confío en Él. Y finalmente, hermano, todo eso da un fruto en el llamamiento porque hay el servicio. Si tú le sirves a Dios, sirves. Si no sirves, no serviste. Es importante el servicio. Por eso Dios nos llama. Así que, hermanos, Moisés se acerca por una curiosidad, pero es su conciencia lo que tiene que quedar satisfecha, no su curiosidad. Que tú y yo nos demos cuenta que no somos merecedores de ir a la patria celestial, que no somos merecedores de nada. Fallamos, hay reglas, hay leyes. Y yo muchas veces les digo, ¿sabes qué? Pues tú eres hasta esclavo del cepillo dental. ¿Cuántos se cepillan con pasta de dientes, con cepillo? Todos. Somos esclavos de eso, pero no nos hemos fijado. Vamos, hermano, al trabajo y si no checamos a tiempo, somos esclavos, hermano. Hay reglas. Pasarse un stop delante del policía solamente que no nos vea y que Dios nos guarde. Así me ha pasado a mí. El policía ahí, 2 patrullas de policía, y yo me paso el stop y ya me paro más adelante para que no me paren y veo que no me hicieron caso y ya me sigo. ¿Por qué? Porque Dios no permitió, pero normalmente así ocurre. Hermano, es importante que tú te des cuenta de que fallas, de que fallo, que no somos dignos de la salvación. Moisés se acercó por curiosidad, pero lo que tenía que quedar satisfecho era la conciencia de Moisés, que nosotros sepamos que no merecemos la salvación. Y cuando decimos, yo no merezco la salvación, y cuando la siento, la cuido porque no la merecía. Es un regalo inmerecido, es por gracia solamente. Y ese fue el llamamiento que Dios le hizo a Moisés. Así que, hermanos, él debe expresar su reverencia y su prontitud para obedecer. Le dice, quita tus sandalias, quítate el sombrero, ¿verdad? En el pasado yo platicaba con el hermano Hugo que hay personas que según se dicen llenas del Espíritu Santo, como ahí, no recuerdo cómo se llama ese pueblo que está delante de Nicolás Beagle, profetizando y diciendo que eran llenos del Espíritu Santo y con gorra, y se ven ridículos porque hasta la voltean. ¿Qué reverencia tienen para Dios? Quítate las sandalias, quítate el sombrero, una reverencia profunda, que tengamos un respeto profundo para nuestro Dios, una reverencia profunda para el Altísimo, y es cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos lleva al liderazgo. Por eso, cuando ya pasan 80 años, Dios pone a Moisés como lo mejor. Nosotros seguramente que no vamos a hacer milagros, seguramente que no,
pero el milagro más grande es que las almas se conviertan a Cristo. Es la salvación de un alma. La salvación de un alma no se compra con todo el oro del mundo. Y qué bonito que seamos usados por Dios para darle fruto, para predicar el evangelio, para que no nos quedemos callados, para que la gente que se le hace bien fácil acercarse con sus chancletas hasta Dios y decir, que al cabo nadie es perfecto, a lo mejor me muero y no pasa nada. Hay un infierno, hay un cielo. Así como existe el sol, existe la luna. Así como existe la luz, existen las tinieblas. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe la riqueza, existe la pobreza. Así como existe Dios, existe Satanás. Y Satanás se queda bien contento con que la persona sea incrédula. Y es por eso que el llamamiento que Dios te hace hoy en esta tarde es para que entregues tu vida a Él. Es para que te des cuenta que Él te ofrece algo grandioso, maravilloso. Porque el cuerpo se acaba. Se acaba. Cuando vamos al panteón, cuando vamos a un velorio, dice la Biblia que es mejor ir al velorio que ir a la fiesta. Y eso lo dice Dios. No nos gusta ir al velorio porque uno se deprime, uno sale como con un estado de ánimo diferente, pero vemos la realidad. El cuerpo es nada. El cuerpo es polvo, se acaba. Pero el cuerpo no eres tú. Y tú no eres el cuerpo. Tenemos espíritu y un día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Con qué cara nos vamos a presentar ante los ojos de Dios si dice que nadie podrá sostenerse de pie delante de la presencia del Señor? No somos dignos de estar delante de la presencia del Señor. Y con esa eternidad que Él te ofrece, es el llamamiento que te hace hoy en esta noche. Debes expresar reverencia, prontitud para obedecer. Cuando le dice, yo soy del Dios de tu padre. Abraham estaba muerto y sin embargo Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? Que el alma está viva, que Dios está vivo. Vamos a leer Mateo capítulo 22, 32. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los que están en el infierno también están vivos, pero ellos quisieran estar muertos, pero es para sufrimiento eterno. Mateo 22, 32. ¿Cómo dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria a Dios. ¿Cómo dice Lucas 20, 38? Lucas 20, 38. En otras palabras nos está diciendo que los que están en el infierno están vivos también. ¿Cómo dice Lucas 20, 38? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Gloria a Dios. Así que hay gente en el infierno. No se me olvida las expresiones que usaba el hermano Crispín, el finado, el marido de nuestra hermana Sara, que viene a veces jueves y sábados al templo con nosotros. Él decía que en el infierno la gente no tiene paz, porque hay un texto en la Biblia donde dice el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí el gusano se refiere al alma, al espíritu. Pero el hermano Crispín lo ilustraba. Imagínate tú que se te mete un gusano por la nariz y te sale por un ojo y te está torturando y te está molestando eternamente para siempre. Todos viven, en el infierno están vivos, pero están sufriendo. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Obedecer el llamado que nos hace el Altísimo a que vengamos a Él o seguir en la misma condición en que estamos? ¿Cómo es la misma condición en que estamos? Que no nos consagramos, no sentimos el llamamiento general, no sentimos el llamamiento interno, no sentimos el llamado a la salvación y la santidad y no sentimos el deseo de servir. Es un llamamiento divino del hombre a Dios que quiere acercarnos en arrepentimiento para fe, porque Él es el único, el Espíritu Santo de Dios, el que nos puede dar arrepentimiento para vida. Se quedaron asombrados los apóstoles cuando Pedro fue y le predicó a Cornelio. Y vino el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia gentil con Cornelio.
De modo que Dios ha dado arrepentimiento para vida también a los gentiles. Es que Dios no hace acepción de personas. Cuando tenemos fe, Él es amplio y perdonador. Y cuando tenemos dudas, tenemos que ir a Dios a consultarlo. Y cuando tenemos dudas, podemos preguntar. Podemos preguntar. Vamos a orar, hermano y hermana. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga mi vida y que hagamos efectivo este llamamiento. Mucho me acuerdo yo cuando estaba evangelizando en Sorcúa, Guerrero, en México. Le decían las hermanas a mi esposa, dice, el hermano Fernando predica muy rápido, dice, pero pasan los meses y nos acordamos de los temas. Ojalá que este tema se le quede a usted, que Dios le está llamando a santidad, a vida eterna. Vamos a orar. Padre bendito del cielo, Dios todopoderoso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que así como llamaste a Moisés, Señor, llames a cada uno y a cada una en esta congregación, Señor. Bendice a los